Every winter, huge numbers of humpback whales migrate thousands of miles to Samaná Bay in the Dominican Republic to give birth to their 1,000-pound calves. This is where 85% of the North Atlantic humpback whale population is born. At the beginning of the 90s, whale watching became very interesting. A lot of visitors coming into the area. People were interested in looking at the potential of this country, looking at all the amazing resources that this country had, and all the problems that needed to be dealt with. Patricia was part of the family and the group of concerned people that got together to found CEBSE in 1992. So that's how we originally met, as young, enthusiastic, idealistic conservationists. Whale naturalists Kim Bedell and Patricia Lamelas try to come up with ways to preserve the bay. The plan was to get the UN to declare the bay a biosphere reserve. Nunca llegó a concretarse. Hubo muchos intereses económicos y políticos para esta zona. Decidimos que si no la podíamos tener legalmente, de derecho, entonces la tendríamos de hecho. Aspiring marine biologist Daniel Aurelio Reyes and Samuel King spent their teenage years together tracking humpback migrations for Samaná's first environmental nonprofit, CEBSE, where Patricia Lamelas is their boss and mentor. Ya todos nos trabajamos muy unidos, como si fuera una familia. O sea, creyó en mí desde que empecé. Hola, Jordana, ¿cómo estás? Así no la veo usted. Oye, no diga eso. Proposed developments are a source of both interest and concern for the community who fear environmental damage. Y nadie sabe nada. Already, sections of the green barrier of mangrove trees protecting villagers from hurricanes have disappeared. Yo tengo que cortar el mangle para sembrar arroz, o para sembrar yautía, o para ganado. With the trees gone, juvenile fish can't find shelter in mangrove roots. Fish stocks around historic mangrove swamps decline. Coral reefs take a pounding. El pescador usa redes que destruyen los arrecifes, que destruyen los fondos marinos. Sea level is rising. La erosión ha ido comiéndose toda la playa. El cambio climático y la falta de políticas para manejo de las costas ha hecho mucho daño. Está el 33% de todos los pescadores de la República Dominicana. Los problemas ambientales son muchos y todos se debe a que la gente no tiene alternativas para vivir. Jobs in mangrove planting, education, and ecotourism can help. ¿Qué hay de nuevo y de bueno? La vejez. La vejez. Estamos nosotros también por la vejez. Lo que CEBSE más se enfoca es en buscarle medios de vida alternativos a la gente. Ejemplo, el ecoturismo, fomentando actividades ecoturísticas dentro de pescadores y gente de comunidades pobres. The fisherfolk of Los Cacaos have just built a whale-watching platform on their historic fishing island, Cayo La Farola. In the bay below, Aurelio and Samuel work on an important initiative, propagating coral reefs. At Las Garitas, a new Seacology-funded boardwalk leads the way through a preserved mangrove forest full of promise for the school kids that visit. Es como un sobreviviente del desarrollo inmobiliario que se ha puesto en la costa de esa zona. Lo que queremos hacer es que la gente lo use, lo valore y lo amplíe. Strategic no-fishing zones in the bay, mangrove planting and coral reef propagation have helped to bring back the fish and the manatee,
which used to frequent the bay but had disappeared for years. Yo nunca vi un manatí en la Bahía de Samaná hasta este año. Es como si de repente las cosas empezaran a cambiar para mejor. Los Haitises National Park is where the recent manatee sightings occurred. Limestone cliffs, mangrove forests, ancient caves, and 200 species of birds make it one of the most popular protected areas in the country. CEBSE helped expand the park and link it to other parks within the proposed Biosphere Reserve. Este lugar es totalmente natural, muy relajante, precisamente por escuchar el cantar de las aves, la armonía de la naturaleza. Samuel and Aurelio feel a profound connection to this place. Yo creo que tiene un tatú que dice Samaná y CEBSE ama Samaná y trabaja para proteger lo que yo amo. Me encantaría también seguir siendo parte de la institución a largo plazo, quedarme aquí, poder hacer muchas cosas por Samaná, que ya que yo nací, crecí aquí y esta institución está aquí, me abre las puertas. Yo espero que ellos sean los líderes, los que dirijan, no CEBSE solamente, quizás esto se haya transformado de una manera algo mucho más grande y mejor. ¿Cómo está? Gracias al mar somos quienes somos. Gracias al mar nuestra cultura es tan diversa y somos gente tan alegre, porque tenemos los recursos marinos, tenemos nuestros manglares, tenemos nuestras ballenas, tenemos nuestras tortugas que nidan en nuestra playa, tenemos nuestros arrecifes de corales que aunque estén en un gran deterioro siguen siendo sitios maravillosos y que merecen ser visitados. Cuando nosotros aprendamos a respetar todo eso, vamos a ser un modelo para el mundo. For outstanding island environmental achievement, the 2018 Seacology Prize is awarded to Patricia Lamelas from La República Dominicana.